Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas noches con todos los participantes. En realidad para mí es un gusto y un honor participar en esta reunión y las felicitaciones a todos ustedes por seguir actualizándose, por seguir o por tratar de mantener esta actividad científica en este curso que están organizando. Lamentablemente la situación en la que estamos ahora nos ha hecho tener que echar mano de otras estrategias y en este caso las estrategias virtuales nos están ayudando mucho a poder seguir actualizándonos. No tengo el gusto de poder verlos, así que hemos tratado de justamente aprovechar la tecnología. Les pedimos a través de Fabián que se bajaran una aplicación a su celular. Yo les pediría que cada uno coja su celular, abra la aplicación y coloque dentro del código de acceso el código que aparece en la pantalla en este momento. Es FMHDAC, Facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión. Ingresen ese código para luego proceder a hacer algunas preguntas. Como les decía, fundamentalmente al inicio unas preguntas para conocerlos, quiénes son, con qué grupo estamos contando, para ver qué tan profunda o qué tanto contenido le vamos a dar a la charla en lo que viene adelante. Entonces, si ya lo tienen abierto, vamos a comenzar. ¿Me confirman, por favor, si ya tienen abiertos sus aplicaciones? Ya, vamos a comenzar entonces. La primera pregunta que les va a aparecer ahí en su aplicación es básicamente qué año de carrera están cursando, para ver qué grupo es que tenemos ahora dentro del auditorio. Si comienzan a votar, ahí nos van saliendo los porcentajes de las votaciones, va cambiándose hasta que cerremos la votación. Voy a apagar mi cámara para no interferir con la línea. Ya terminaron todos, solo han contestado 9, no hay más. Están subiendo, creo que recién se están instalando. No solo todos se han animado a contestar, la mayoría son de tercer año, algunos de cuarto y algunos de quinto. No hay de primero y segundo, bueno, estamos bien. Ya los de tercero ya han llevado la parte de fisiología, así que por ahí que se va a hacer un poco más fácil esa parte. Y bueno, los de cuarto y quinto que ya llevaron clínica, va a ser más práctico. Ah, mira, está subiendo la votación. Digan, no tengan miedos, participen. La idea es hacer esta reunión más interactiva para que no se duerman o no se vayan. Aparecieron de primer año, segundo año. Solo hay 18, en la reunión vi como 40, 46. Bueno, entonces ahí tenemos de todos los años, fundamentalmente quinto, tercero, cuarto, quinto y sexto. Vamos con la segunda pregunta entonces, a ver si avanzamos. Con la experiencia que tiene hasta el momento, ¿considera usted que sabe y aplica la técnica adecuada de medición de presión arterial? ¿Conoce la técnica y siempre la aplica? ¿Conoce la técnica pero solo la aplica a veces? ¿Conoce la técnica y no la aplica nunca? ¿O aún no ha tenido la oportunidad de leer la técnica correcta?
Sigan votando. Son bastante honestos, conocen la técnica, pero solo la aplican a veces. Hay algunos que conocen la técnica, pero no la aplican nunca. Ellos son más honestos todavía. Eso está muy bien. Conoce la técnica y la aplica siempre, 12%. Vamos a ver con lo que veamos en la charla si es que realmente conocen la técnica correcta. Sigan votando. Lo importante es que casi el 60% conoce la técnica correcta de tomar la presión arterial. Bueno, más los otros que conocen la técnica y no la aplican, en realidad aparentemente todos casi conocen la técnica, solo hay un 10% que aún no ha leído la técnica correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a bloquear la votación ya para que no sigan votando aquí. Ya estamos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Sabe usted cuándo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial? Voten, chicos, voten. Bueno, muy bien, el 96% ha votado que el Día Mundial de la Hipertensión es el 17 de mayo. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar entonces con la exposición. Como les decíamos, el Día Mundial de la Hipertensión se celebró el 17 de mayo pasado. Tuvimos la suerte de hacer también una charla ese día, justo ese día que cayó domingo, con los alumnos de la Universidad Cayetano Heredia, justo celebrando el Día de la Hipertensión. Bueno, con el tema de hipertensión existen muchas guías. Ya vamos a tratar de resumir algunas de ellas, los conceptos más básicos y prácticos que tienen que tener en cuenta al tiempo que están ustedes en la actividad que están haciendo actualmente. Eh, Nosotros nos manejamos fundamentalmente con dos escuelas, la escuela americana y la escuela europea. La escuela americana sacó una guía en el 2017, la escuela europea sacó su guía en el 2018 y hace unos días ha sido publicada la última guía que corresponde a la Sociedad Internacional de Hipertensión, ¿no? Eso fue hace unos poquitos días que ha sido publicada esta guía, lo cual tiene muchos aspectos prácticos. Es una guía bastante práctica y de fácil manejo para que la puedan revisar y la puedan leer. Es de acceso gratuito en la nube, en la red. Les hemos preparado esta agenda, tener algunos aspectos epidemiológicos, como la hipertensión como factor de riesgo, algunos aspectos fisiopatológicos que es importante tenerlos en cuenta, cómo hacemos el diagnóstico y la estratificación de riesgo, sobre todo el tema del diagnóstico, que justamente por eso pusimos en el título alguna actualización en el tema de diagnóstico, algunos aspectos de tratamiento, que algunos de ustedes todavía no han hecho parte de farmacología siquiera, pero por lo menos vamos a ver algunas partes prácticas que pueden ayudarles y qué complicaciones nos puede dar la hipertensión como complicación crónica. Entonces, tenemos esa pregunta y aquí sí les voy a pedir, si avanzamos nuestras preguntitas, les voy a pedir que coloquen su nombre. Yo ya puse mi nombre allí, porque sí les va a pedir la aplicación que se unan para que puedan dar su respuesta. Son respuestas prácticas, vamos a tratar de irlas desarrollando conforme vamos avanzando la exposición. Así que traten de participar, anímense, únanse al grupo para poder participar en la charla y al final va a salir quién es el ganador de toda
las 5 preguntas que vamos a hacer durante el transcurso de la charla. Muy bien, se está animando mucha gente, así que anímense, chicos. Han votado como 20, así que esos tienen la aplicación. Así que vamos a tratar de participar. Ya que no les puedo pedir que levanten la mano para que hablen, por aquí lo podemos hacer para mantenerlos despiertos y activos durante la charla. Vamos, chicos, tenemos 47 en el auditorio. Uy, hay un médico de familia que no lo había considerado yo en las votaciones. Me dijeron que solo iban a haber alumnos. Bienvenido, doctor HP, no sé cómo se llama, pero bueno, bienvenido, doctor. Bueno, vamos a avanzar porque si no nos va a ganar la hora. A ver, la primera pregunta. Con respecto a la hipertensión arterial, marque lo correcto. Es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, desencadenado fundamentalmente por un aumento del gasto cardíaco o en la resistencia vascular periférica. Es una enfermedad crónica, controlable y de etiología multifactorial. El control adecuado permite reducir el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. O todas son correctas. Pueden votar, chicos. Muy bien. Cerramos entonces. Vamos a ver cómo fue la votación. Muy bien. 95% ha votado que todas son correctas. Muy bien. Vamos a pasar a la exposición. Bueno, hablando de algunos aspectos epidemiológicos, sabemos que la hipertensión es una enfermedad crónica, es una enfermedad controlable, no es curable, pero sí se puede controlar. Y en la gran mayoría de situaciones es una enfermedad multifactorial, ¿no? Hablando de la hipertensión esencial, que es la más frecuente, que es la que vamos a tratar fundamentalmente el día de hoy. Se caracteriza por un aumento sostenido de la presión arterial sistólica por encima de 140 y diastólica por encima de 90. Como les decía, esta hipertensión se va a clasificar fundamentalmente en dos grandes grupos. Una hipertensión denominada la hipertensión primaria, ¿okay?, que es la más frecuente. 94% de las hipertensiones son de tipo primaria o esencial. Y hay un 5 a 6% que son las denominadas hipertensiones secundarias. Y justamente se denominan secundarias porque son secundarias a alguna otra enfermedad. La más frecuente es la enfermedad renal parenquimal. Es la causa más frecuente de hipertensión secundaria. En segundo lugar, alguna alteración a nivel de la vasculatura renal.
y algunas patologías endocrinas que también pudieran ser causa de esta enfermedad. En este caso de las hipertensiones secundarias, el tratamiento se basa en el tratamiento de la causa de base, en el tratamiento de la causa de fondo. En cambio, la hipertensión arterial primaria o esencial es una enfermedad que es multifactorial generalmente. Se dice que 1 de cada 3 adultos sufre de hipertensión, 1 de cada 3 adultos con hipertensión no conoce que es hipertenso, y 1 de cada 3 adultos que está tratándose por hipertensión no logra mantener sus niveles meta, que en la gran mayoría de pacientes debería ser por debajo de 140,90. A manera de prevalencia, vemos que conforme avanza la edad, la hipertensión se hace más frecuente. Esta prevalencia de hipertensión varía de acuerdo a las diferentes zonas. En Latinoamérica se han hecho algunos estudios de prevalencia. El grupo de enfermedades crónicas de la Universidad Cayetano Heredia hizo un estudio epidemiológico a nivel de Latinoamérica y encontró una prevalencia de hipertensión de alrededor del 20%. En Perú se hizo un registro de hipertensión hecho por la Sociedad Peruana de Cardiología y encontró que en promedio la tasa de hipertensos da en un 27%, ¿no? Poco menos en las zonas de la sierra, poco más en las zonas de la costa, pero en promedio 27% de prevalencia de hipertensión arterial en el país. ¿Por qué es importante estudiar hipertensión arterial? Porque es un factor de riesgo. Como vemos aquí, esto nosotros lo llamamos el continuum cardiovascular. El continuum cardiovascular es el inicio de los factores de riesgo, que son los que a la larga van a comenzar a generar o a desencadenar algunas alteraciones fisiológicas y fisiopatológicas que van a condicionar el desarrollo de aterosclerosis, el desarrollo de enfermedad coronaria, enfermedad renal, daño cardiovascular, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular, que sería el final de esta cascada del continuum cardiovascular. Idealmente, la presión arterial debería ser por debajo de 120,80. Eso es tener una presión arterial ideal. Y conforme se aumentan estos valores, por cada 20 milímetros de elevación desistólica o por cada 10 milímetros de elevación de la diastólica, el riesgo se va duplicando. Mientras más altas sean mis valores de presión, mayor riesgo de mortalidad cardiovascular voy a tener. Además, también se ha demostrado que la hipertensión es un predictor de riesgo de accidentes cerebrovasculares y es un predictor de riesgo de enfermedad coronaria. ¿Okay? Por eso es importante. En este estudio que se hizo para buscar los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de accidentes cerebrovasculares, miren que la hipertensión fue el principal factor de riesgo atribuible al desarrollo de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Por eso es que es importante diagnosticarla y obviamente es importante su tratamiento. Y no solo importa la reducción del evento cerebrovascular, sino también el manejar la hipertensión ha demostrado que disminuye eventos cardiovasculares en general, disminuye la probabilidad de enfermedad coronaria, disminuye la probabilidad de insuficiencia cardíaca y, como hemos visto, disminuye la probabilidad de mortalidad por todas las causas. ¿Y qué pasa si no la trato? Pues si no la trato, obviamente incrementa su riesgo. Si yo tengo un paciente con hipertensión y esta hipertensión no está controlada, el riesgo de mortalidad aumenta hasta en un 74%. Por eso es importante el tratamiento adecuado y precoz de esta enfermedad. La tasa de mortalidad también es bastante alta cuando yo tengo hipertensión arterial como predictor de riesgo. Vemos que dentro de las causas de mortalidad, la primera causa de mortalidad es la hipertensión, por encima de los otros factores y predictores de riesgo que pueda tener el paciente, llámese obesidad, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol, dislipidemia. Entonces, hipertensión es una causa importante de mortalidad cardiovascular que hay que tener en cuenta. Fisiopatológicamente, sabemos que la presión arterial depende de dos factores fundamentalmente, del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Obviamente, un aumento del gasto cardíaco o un aumento de la resistencia vascular periférica, pues generarán aumento de la presión arterial. Pero detrás de estos factores hay otros factores adicionales, ¿no? Como cambios en el volumen, cambios en la frecuencia, alteraciones del sistema nervioso autonómico,
A nivel vascular van a suceder daño endotelial y un eje fundamental o la activación de un eje fundamental que es el eje sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Los chicos que ya han hecho fisiología se acordarán que el angiotensinógeno es transformado a la angiotensina por medio de la renina. La angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 se une a los receptores a nivel vascular, sobre todo al receptor AT1, para generar los efectos deleterios de este eje sistema renina, que es un eje prooxidante, proinflamatorio, vasoconstrictor, daño vascular, profibrosis. Todos estos efectos deleterios son producto de la unión de la angiotensina 2 a su receptor AT1. El resultante final de la activación de este eje renina-angiotensina-aldosterona es la formación de aldosterona que favorece la retención de sodio y agua y así genera la elevación de la presión arterial. Ahora, este eje tiene un eje contrarregulador, que es el eje de la angiotensina 1,7, famoso actualmente por estar mediado por esta EK2, que en esta etapa del COVID ha cobrado relevancia porque esta EK2 es el receptor del virus del SARS-CoV-2, a través del cual se ingresa a la célula y comienza su replicación. Este eje alternativo, pues es un eje contrarregulador del eje de la angiotensina 2. Vemos que es antioxidante, antiinflamatorio, vasodilatador y antifibrosis. Entonces, parte fundamental del tratamiento de la hipertensión es bloquear este eje. Y eso se puede conseguir bloqueando la renina o la liberación de renina o bloqueando la enzima convertidora de angiotensina para evitar la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2 o también evitando la unión de esta angiotensina 2 en su receptor AT1. Con eso bloqueamos los efectos deleterios de esta angiotensina 2 y logramos disminuir la presión arterial. Y es que el malo de la película en este eje es la angiotensina 2. Por eso es que se trata de bloquear la formación, ya sea bloqueando la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 o bloqueando la unión de la angiotensina 2 a su receptor, ¿no? Es lo que uno busca de manera fundamental. Además de eso, hay aumento de la actividad simpática, aumento de volumen sanguíneo, por eso que a veces usamos diuréticos para disminuir la presión, o a veces usamos beta bloqueantes que bloquean el sistema simpático, también como contribuyente de un factor para disminuir la presión arterial. Y hay otros factores externos también que pueden participar en el desarrollo de hipertensión. El sexo, el estrés, factores ambientales, genéticos, alteraciones renales o la obesidad, consumo excesivo de alcohol o alteración de los micronutrientes o alteraciones endocrinas, como habíamos mencionado, son factores que van a generar daño endotelial y esto a la larga va a condicionar elevación de la presión. Y vamos con la segunda pregunta. Si avanzamos allí, bueno, avanzamos, ¿qué cosa? Bueno, la respuesta correcta era todas las anteriores son correctas. El 95% contestó la respuesta correcta. Y vamos a avanzar con la segunda pregunta. Este es un varón de 55 años que no tiene ningún antecedente, acude a un chequeo cardiovascular, es obeso, tiene unos niveles de presión arterial en 148,98 y después de 2 minutos le toman 144,96. Marque usted su respuesta incorrecta. ¿Qué hacen con el paciente? Estratifican el riesgo y miden de manera seriada la presión arterial en consultorio, estratifican el riesgo y programan un monitoreo ambulatorio de presión arterial, el estudio se llama MAPA, estratifican el riesgo y lo instruyen para que él se realice monitoreo domiciliario en casa. No hay duda que es hipertenso, ustedes ya lo consideran como hipertenso e inician terapia antihipertensiva a la brevedad. O cambios en los estilos de vida y si se confirma que es hipertenso, se decidirá iniciar terapia farmacológica. ¿Qué dicen? A ver, chicos.
Vamos, solo se animaron 6. Está subiendo. ¿Ya no se anima nadie más? Bueno, vamos a ver cómo quedó la votación. Ya, acá sí tenemos algunas cosas que hay que aclarar. La mayoría ha votado que no hay duda que es hipertenso e inician terapia antihipertensiva a la brevedad. Ha sido la respuesta más votada. La segunda, cambios en los estilos de vida, y de confirmarse que es hipertenso se decidirá iniciar terapia farmacológica. Solo algunos han considerado que es incorrecto promover un monitoreo ambulatorio y que es incorrecto realizar monitoreo domiciliario. Vamos a avanzar con la presentación y luego mostramos la respuesta correcta. O ustedes van a decir la respuesta correcta. Bueno, cuando yo tengo un paciente que amerite evaluación de la hipertensión, punto número 1 importante, no se debe tomar diagnóstico de hipertensión en una sola visita médica. El paciente amerita tener un seguimiento para confirmar la enfermedad con alguna estrategia que vamos a verla en un momento. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es confirmar si el paciente realmente es hipertenso. ¿Ok? Puede tener muchas condiciones que le hayan generado que transitoriamente se haya elevado la presión, ya sea estrés, ansiedad, miedo a la consulta, qué sé yo, hipertensión de bata blanca. Entonces, no tomar a un paciente como hipertenso en una primera visita. Segundo, hay que estimar el riesgo cardiovascular. No todos los hipertensos son iguales, dependiendo de sus comorbilidades, si ya tiene daño de órgano blanco o tiene alguna otra condición clínica concomitante que hay que evaluar dentro de su estrategia de evaluación. Y en algunos pacientes vamos a tener que detectar alguna causa secundaria, ¿no? Sobre todo los hipertensos jóvenes, ¿no? La hipertensión que debutan en jóvenes, hay que descartar de todas maneras hipertensión secundaria. Entonces, actualmente para medir la presión arterial tenemos 4 estrategias. 2 estrategias que uno puede hacer en el consultorio y 2 estrategias que uno puede hacer fuera del consultorio. Dentro del consultorio podemos tener la estrategia convencional, ¿no? El método auscultatorio, o actualmente también ya se permite utilizar los dispositivos digitales para la toma en una consulta, pero existen otros dispositivos que no los tenemos todavía en el país, que son estos dispositivos electrónicos que se denominan monitoreo automatizado en consulta, que lo vamos a ver cómo es. En Canadá se han hecho estos estudios y han demostrado que nos puede ayudar a diferenciar sobre todo pacientes con sospecha de hipertensión de bata blanca para descartar en la consulta la posibilidad de ir o no a un monitoreo fuera de la consulta. Monitoreos fuera de la consulta tenemos 2 también: el monitoreo domiciliario, o también denominado automonitoreo de presión, en la cual el propio paciente se mide la presión arterial en casa con un dispositivo digital que tendría que comprar, y el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un monitoreo de 24 horas. El monitoreo convencional, el monitoreo clásico de la presión arterial en la consulta, como decíamos, se realiza dentro del consultorio. Ya no se usan estos dispositivos de mercurio por un tema ambiental, pero están los esfigmomanómetros o tensiómetros que no son de mercurio, que son los de reloj,
que pueden ser una alternativa, pero que hay que calibrarlos de manera rutinaria cada 6 meses por lo menos. Se permite ya actualmente hacer monitoreos con dispositivos digitales dentro de la consulta, pero la condición para usar estos dispositivos digitales es que sean dispositivos validados. No cualquier dispositivo es útil para monitorizar la presión. En estas páginas web pueden encontrar ustedes la lista de dispositivos que son validados para toma de presión arterial. Esta medición de presión arterial en consultorio obviamente tiene toda una historia, ¿no? Estos son datos ya bastante antiguos de cómo es que se tomaba o cómo fueron los inicios del descubrimiento de los niveles de presión arterial en sangre, hasta que poco a poco se fueron desarrollando algunos equipos que registraban la presión en humanos. Y esta fue la primera descripción del esfigmomanómetro como herramienta para tomar la presión, ¿no? Se utilizaban esas columnas de mercurio. Y fue Korotkov el que describió los ruidos de Korotkov, que hasta ahora es el método estándar por las cuales nosotros hacemos la medición de la presión. Acuérdense que la fase 1 corresponde, o la aparición de los primeros dos ruidos audibles, corresponde a la fase 1, la presión arterial sistólica, y la desaparición de los ruidos corresponde a la fase 5, que corresponde a la presión diastólica, ¿no? Hasta ahora, como les decía, es el método estándar por el cual uno toma la presión arterial. Pero esto tiene ciertas tasas de errores, por eso es que una de las preguntas fue si conocían la técnica adecuada, porque existen documentos importantes, esto fue el último que salió el año pasado, donde se plantea toda la estrategia que uno debería tener a la hora de medir la presión arterial, desde la preparación del paciente, el brazalete adecuado que hay que escoger para cada paciente, todos los brazos no son iguales, la estrategia de hasta cuánto debo insuflar, cuál es la velocidad de descenso que uno debería tener para hacer una buena medición, que no deberíamos redondear, sino tener un nivel muy exacto de la valoración de la presión arterial con una variación de más o menos 2 milímetros de mercurio, que sería lo ideal. Entonces, este documento les sugiero que lo lean porque allí se establecen todos los parámetros que uno debería tener en cuenta para hacer una adecuada medición de presión. Ahora, en su encuesta me dijeron que casi todos saben medir la presión. Sin embargo, hay que tener en consideración que, como les decía, hay muchos pasos que uno tiene que valorar, desde la posición, desde el ambiente, desde la preparación del paciente, el dispositivo que yo voy a utilizar, cuánto debo insuflar, cómo debe ser el tamaño del brazalete, que eso tienen que considerarlo a la hora de hacer la medición. Estas son todas las recomendaciones que uno hace para hacer una medición adecuada. Y como les decía, incluso el dispositivo tiene que ser también un dispositivo validado, que lo podemos encontrar en esa página web. Entonces, todos estos son los pasos adecuados para hacer la medición, ¿ok? Que hay que tenerlas en cuenta, como les digo, pueden revisar en el documento, ¿no? Hacer una charla de cómo medir la presión arterial, nos podemos también demorar poco más de 2 horas para hablar de solo cómo se realiza la medición de la presión. Y yo les decía que es importante porque lamentablemente se han hecho estudios en estudiantes de medicina y como ven aquí, solo 1 de cada 159 estudiantes de medicina logra medir de manera adecuada, siguiendo todos los pasos, la medición de la presión arterial. De los 11 pasos que se tenían en cuenta para hacer la medición, el promedio de pasos realizados solo fue 4. Es decir, incluso muchos asistentes no saben tomar la presión arterial de manera adecuada. Desde incluso la posición, vean aquí cuántos errores está cometiendo este médico al medir la presión. El paciente está distraído, probablemente conversando, el brazalete sobre la camisa del paciente, la colocación del estetoscopio, el cruzar las piernas, me varía la presión arterial, la mala colocación del brazo incluso también me puede generar datos erróneos de la valoración de la presión. Entonces hay muchos aspectos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de medir. Y justamente por este error médico, por este error humano que tiene esta medición de la presión arterial, que muchas veces lo hacemos por cuestión de tiempo o la lista de consultas que tenemos que atender ahora en este contexto en la cual tenemos que ver muchos pacientes, pues no nos da tiempo para valorar de manera adecuada
una medición de presión arterial. Y en general no es una medición la que tenemos que hacer, sino por lo menos 3 mediciones de presión arterial en el consultorio, lo cual alargaría el tiempo de consulta. Por eso es que muchos no hacemos de manera correcta toda esta estrategia de medición. Y es que desde la medición del brazo, que sería lo adecuado para ver qué brazalete voy a escoger, hasta descubrirlo y hacer una medición adecuada. Vamos con la tercera pregunta entonces. Bueno, primero vamos a ver cuál es la respuesta correcta aquí. Decíamos que no deberíamos indicar un diagnóstico en una primera visita. Por lo tanto, este paciente debería complementar una evaluación diagnóstica con alguna otra estrategia. Ok, la respuesta correcta era la D. Bueno, la mayoría contestó esta alternativa y eso está bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Según las guías actuales de presión arterial, ¿cuál de los siguientes pacientes debe ser considerado con diagnóstico de hipertensión? Y aquí tal vez los alumnos de primero o segundo todavía no tengan en cuenta estos aspectos, pero sí los chicos de tercero o cuarto, sobre todo los de cuarto y quinto, ya deberían tener bien claro cuáles son los valores diagnósticos. Entonces, nos plantean, ¿cuál de estos pacientes es hipertenso? Aquel varón con un promedio diurno de presión arterial en mapa, en monitoreo ambulatorio, mayor de 130,80, una mujer con promedio domiciliario mayor de 135,85, una mujer con un promedio nocturno de presión arterial mayor de 110,70, un varón con un promedio de presión arterial medido en consultorio mayor de 130,80, o todos estos pacientes deberían ser considerados ya con diagnóstico de hipertensión. Pueden votar. Para los chicos que recién que están ingresando, pueden abrir la aplicación y colocar el código que es FMHDAC para que puedan tener acceso a las preguntas. ¿Ya no se animan más? Vamos a ver cómo quedó la votación. La mitad considera la respuesta B como respuesta correcta. Un grupo con la primera con promedio de mapa diurno mayor de 130,80 y el último es que todos los pacientes son considerados como hipertensos, son 25%, es decir, más o menos 5 de los 21 que votaron consideran que todos son hipertensos. Vamos a ver la presentación. Bueno, según la clasificación, esta es la clasificación europea de hipertensión arterial, habíamos dicho que lo ideal, lo óptimo es tener menos de 120,80. Hipertensión es tener por encima de 140,90. ¿No? Y hay una graduación de hipertensión grado 1, grado 2, ellos gradúan hasta grado 3. Y un dato importante de la hipertensión sistólica aislada, en la cual un paciente tiene por encima de 140, ahí faltó el signo mayor, con una diastólica por debajo de 90. Esos son los hipertensos sistólicos aislados, sobre todo un grupo importante en los adultos mayores que pueden tener esta enfermedad. La última guía acortó, digamos, más práctico esta clasificación. Ellos consideran
Hipertensión grado 1, aquellos que tienen entre 140 y 159 de sistólica y 90 a 99 de diastólica. Hipertenso grado 2, aquel que tiene por encima de 160 de sistólica o por encima de 100 la diastólica. Es decir, similar a la clasificación europea, solo que estos solo gradúan en 2, mayor de 160 para todos y mayor de 100 para la diastólica. ¿Okay? Esa clasificación entonces es la clasificación de la hipertensión arterial, ojo, basado en medición de presión arterial en consultorio. Las clasificaciones solo se basan en mediciones en consultorio. La otra estrategia que yo les mencionaba es la medición de presión arterial automatizada, que es un dispositivo automático que mide la presión arterial. Este es el dispositivo, solo está disponible en Canadá, no lo tenemos en nuestro medio. Fundamentalmente son dispositivos automáticos, el paciente está sentado y este aparatito tiene la capacidad de medir la presión arterial de manera automática con intervalos de cada 1 a 2 minutos. Esta medición la realiza el propio aparatito y una vez que el aparato termina de hacer 5 lecturas, descarta la primera medida y promedia las últimas 5. ¿Ok? Y de manera automática el aparato nos arroja un promedio. Solo existen 3 aparatos validados, que son los que se mencionan allí. El paciente ingresa a la sala, el médico le hace la primera lectura para verificar que funcione de manera adecuada, el médico se va de la sala y automáticamente el aparatito mide 5 veces la presión arterial y luego arroja un promedio. ¿Okay? Si ese promedio, ven en el video que el médico se está yendo, si ese promedio está por encima de 135, 85, se considera que la presión está alta. No confirma hipertensión, ojo, solo me dice que el paciente amerita confirmar con un monitoreo fuera del consultorio. ¿En qué me ayuda entonces este aparato? Me ayuda en descartar hipertensos de bata blanca o hipertensión de consultorio. Si yo atendía al paciente, le encontré presión alta, le hago esta estrategia porque ya el médico se fue, el aparatito está solo con el paciente. Entonces, si este aparato me dice que su presión está normal, pues eso confirma que el paciente era un portador de hipertensión de bata blanca. La otra estrategia de medición de presión es el monitoreo domiciliario o el automonitoreo de presión arterial. Dispositivos digitales que el paciente puede adquirir en alguna tienda, pero dispositivos validados, no cualquier dispositivo, normalmente las páginas web donde pueden encontrar la lista de dispositivos validados. Actualmente se avala el uso de los dispositivos fundamentalmente de brazo, ¿no? Pero existen dispositivos de muñeca actualmente validados solo para pacientes con obesidad. ¿Y por qué solo para pacientes con obesidad? Porque en ellos el brazalete del brazo no es el adecuado. En este caso no vienen por tallas, a diferencia de los otros tipos de dispositivos. Entonces, en los obesos sí se puede avalar el uso de dispositivos digitales de muñeca. Lo que sí está prohibido o no avalado o no validado es el uso de dispositivos en el dedo. Como ven allí también existen, pero eso no está validado para hacer seguimiento. ¿Cómo hago el monitoreo domiciliario? Sí tiene que hacerse todo un protocolo de evaluación. El paciente sentado con las mismas indicaciones que tenía la medición de la presión arterial en consultorio, se hacen 2 mediciones en la mañana y 2 mediciones en la noche por un periodo de 7 días. ¿Okay? Y luego se hace un promedio de todas esas evaluaciones. Si este promedio de monitoreo domiciliario de presión arterial está por encima de 135, 85, pues se considera que el paciente tiene hipertensión. ¿Okay? 135, 85 es el punto de corte para diagnóstico de monitoreo domiciliario. Obviamente el paciente tiene que ser educado para poder realizar esta evaluación, ¿no? Enseñarle cómo que se coloca el brazalete, cómo registrar los valores que arroja el aparatito, porque a veces registran mal el aparato, no hay una foto que con un valor. Por ejemplo, aquí puede que en la parte de arriba le salga 136 y el paciente cree que tiene 13,6 de presión arterial.
Entonces hay que educarlos bien de cómo tiene que hacer el registro de la presión. Tal cual aparezca la medida en el monitor, tal cual tiene que registrarlo y una vez registrado y en su siguiente consulta, pues se sacará el promedio y si el promedio sobrepasa el valor umbral, pues se considerará como hipertensión. Entonces necesita entrenamiento ciertamente. La otra estrategia, como decíamos ya fuera del consultorio, es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. En este caso es un brazalete que de manera automática se programa para que le mida la presión cada 20 minutos durante el día y cada 30 minutos durante la noche, el cual mide la presión en un paciente realizando su actividad diaria, despierto, durmiendo. Va a registrarle los valores de presión y luego también sacar un promedio de esas presiones. Un equipo que no amerita que el paciente sea educado, no necesita entrenamiento porque es automático, es bastante reproducible, tiene valoración pronóstica con daño de órgano blanco y con mortalidad también, y tiene una ventaja con respecto al monitoreo domiciliario. Como mide la presión también en la noche, podemos valorar un patrón nocturno de presión arterial que se llama el patrón circadiano. Normalmente deberíamos estar en esta franja verde en la cual en la noche la presión arterial cae entre un 10 a 20%. Eso se llama el patrón Dipper, ¿no? O el patrón descendedor. Cuando no cae en la noche o cae menos del 10%, se le llama el patrón no Dipper. Cuando se eleva se le llama el Reiser o Dipper invertido, le llaman algunos. Y cuando cae mucho, cae en extremo, cae más del 20%, se le llama Dipper extremo. ¿Cómo se calcula? Pues divido la presión promedio de noche entre la presión promedio de día y con eso veo si es que, cuál es el porcentaje de caída de presión nocturna con respecto a la presión diurna. ¿Por qué es importante valorar esto? Porque los diferentes patrones se han correlacionado con riesgo de mortalidad. Aquellos pacientes en los cuales su presión no desciende en la noche o incluso se aumenta en la noche, esos pacientes son los que van a tener mayor tasa de mortalidad. Por eso es que es importante medir la presión nocturna y la única estrategia que uno puede tener a la mano es el monitoreo de 24 horas. Entonces, por eso es importante determinar el patrón nocturno de presión arterial. ¿Qué pacientes tienen esto? Los diabéticos son un grupo importante de gente que tiene este tipo de patrón. Los pacientes obesos con apnea del sueño son otro grupo importante de pacientes que tienen este tipo de patrón. Los roncadores nocturnos, que hay que descartarles estos patrones no Dipper o patrones Reiser. Como les decíamos, cada 20 minutos durante la actividad, cada 30 durante el sueño. El mínimo de lecturas válidas tiene que ser 70% para considerarse un estudio válido de poder ser interpretado, ¿no? Porque a veces uno inconscientemente haciendo sus actividades puede doblar el brazo, doblar las mangueritas que vienen conectadas allí y puede darme lecturas incorrectas, por eso que esas lecturas se eliminan y del total de medidas que haya hecho la toma yo puedo aceptar un 70% de lecturas válidas para considerar el estudio adecuado, ¿no? Puedo considerar hasta 30% de lecturas erróneas o incorrectas que puedo yo eliminar para que sea válido el estudio. Si tiene el 100% de lecturas válidas, pues será mucho mejor, mucho más confiable el estudio. Nuevamente, dispositivos validados también. ¿Cuándo indico este tipo de monitoreo? Cuando yo quiera confirmar aquellos pacientes que tienen sospecha de bata blanca o son hipertensos que vienen con presiones ligeramente elevadas, como el caso clínico que pusimos, o aquellos que tienen mucha elevación de presión, pero que no tienen ningún daño de órgano blanco, no tienen hipertrofia ventricular izquierda, su fondo de ojo está normal, su riñón está bien. Entonces, esos hipertensos son medio dudosos, esos hay que hacerles un monitoreo ambulatorio o domiciliario. Aquellos que yo sospecho hipertensión enmascarada, aquellos que están en la consulta entre normal o alta, o aquellos que tienen una presión normal en el consultorio, pero tienen hipertrofia, son diabéticos, tienen alguna enfermedad cardiovascular ya establecida, esos pacientes tengo que buscarles hipertensión enmascarada, es decir, hipertensión en casa o fuera de la consulta. Aquellos pacientes que toman medicamentos y se marean cuando cambian de posición o se marean después de almorzar, esos pacientes hay que hacerles un mapa para descartar hipotensión postural o postprandial, para definir un hipertenso resistente. Cuando tengo un paciente que tiene mucha variabilidad de la medición en la presión en la consulta,
o algunos grupos de riesgo que ameriten evaluación del patrón nocturno, ¿no? Habíamos dicho los diabéticos, apnea del sueño, los renales. Esos pacientes hay que monitorizarles cómo está su presión en la noche. Por eso es que son indicativos de ponerles un monitoreo ambulatorio. Y estos son los promedios normales, ¿no? Habíamos dicho que en consultorio se considera alta cuando está por encima de 140,90. En monitoreo domiciliario habíamos dicho que es por encima de 135,85. Y en el mapa tenemos 3 promedios. El promedio de 24 horas, mayor de 130,80. El promedio de día, que es igual que el monitoreo domiciliario, porque el monitoreo domiciliario lo valora en el día, pues será igual el promedio, 135,85. Y el promedio de noche, como estamos durmiendo, debería ser un poquito más bajo el umbral y en este caso 120,70 es el punto de corte. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta estos promedios a la hora de analizar un estudio y poder definir si el paciente tiene presión alta o no. Entonces tenemos estas 4 estrategias de medición de presión, 2 en consulta y 2 en ambulatorio, todas importantes. Y esos son los fenotipos que yo puedo encontrar. Por ejemplo, yo le hago a un paciente la evaluación en consultorio y tiene su presión por debajo de 140/90 y le hice un monitoreo ambulatorio sospechando hipertensión y salió por debajo de 135/85 el diurno, pues ese es un paciente que es normotenso. Su presión de consulta y su presión ambulatoria son normales. Pero si tengo un paciente que le encontré presión alta en consulta, yo sospeché de hipertensión, 150/90, por ejemplo. Le mandé un mapa para definir si eso no es hipertenso o un monitoreo domiciliario y el monitoreo domiciliario me salió normal. Pues ese paciente lo que tiene es hipertensión de bata blanca. Si yo lo hubiese tratado con esa primera consulta, pues estoy sobrediagnosticando la enfermedad y dando un tratamiento crónico que no necesita. Y ya se ha demostrado que tratar a un hipertenso de bata blanca incrementa la mortalidad de estos pacientes. Puedo yo tener pacientes en los cuales en la consulta están normales, pero como decíamos, de repente es un obeso, un diabético o un paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda, pues ese paciente tengo yo que hacerle un monitoreo domiciliario o ambulatorio. Y si está alta en el ambulatorio, pues será un hipertenso enmascarado. Es decir, en la consulta parece que no es, pero fuera de la consulta sí lo es. Esos pacientes tienen que tratarse. Y obviamente tener la presión alta en la consulta y confirmarlo en el ambulatorio, pues es un hipertenso sostenido, ¿no? Los algoritmos nos plantean eso. Si yo tengo presiones en el límite, pues hay que descartar que no tenga una hipertensión enmascarada y le hago un monitoreo fuera de la consulta. Si yo en la consulta le encuentro presión alta por encima de 140/90, tengo que confirmar el diagnóstico. Idealmente con un monitoreo fuera de consulta, pero tampoco tengo que sentirme mal si no tengo ninguna de las dos. Si no tengo ninguna de las dos, pues haré el monitoreo en varias consultas. Y con eso puedo definir yo si el paciente es o no es hipertenso. Lo ideal sería hacerle un monitoreo fuera de la consulta, pero si no lo tengo, pues lo citaré varias veces para hacerle el diagnóstico. Lo mismo nos planteó la última guía. Si tengo pacientes con presión normal alta o alta, pues tomaré 2 o más lecturas. Y es lo que les decía, no se toma una sola medida en una consulta, se deberían tomar 3 medidas de presión arterial. De las 3 medidas, anulo la primera y le promedio la segunda y la tercera. Si el promedio de esa segunda y tercera está alta, pues lo cito varias veces, 2 o 3 visitas adicionales. O le confirmo con un mapa o un monitoreo domiciliario. Si después de 2 a 3 visitas sigue con presión por encima de 140/90, pues ya confirmaré el diagnóstico de hipertensión. Y si le pude hacer un monitoreo fuera de la consulta, pues si el promedio está alto, pues se considerará como un paciente portador de una enfermedad crónica que es la hipertensión. En segundo punto, tenemos que valorar el riesgo cardiovascular, ¿no? Una cosa es ser un hipertenso sin factores de riesgo y otra cosa es ser un hipertenso con factores de riesgo. 91% de los pacientes hipertensos tienen al menos un factor de riesgo adicional. Por eso es importante esta valoración. Esta valoración se basa en datos clínicos, en examen físico,
y en algunos exámenes de laboratorio, sobre todo valorar la función renal, valorar la glucosa, valorar si hay microalbuminuria, daño renal, el electrocardiograma para ver si hay hipertrofia ventricular izquierda, lípidos, trastornos hidroelectrolíticos y un fondo de ojo para ver si tiene algún grado de retinopatía. Entonces, con todo eso yo puedo valorar mi estatus de riesgo cardiovascular. Y en base a ese estatus de riesgo, en base a los factores de riesgo que pueda tener el paciente y en base a los niveles de presión arterial que pueda tener un paciente, yo puedo catalogar a un hipertenso como de muy alto riesgo, de alto riesgo o de riesgo moderado o incluso de riesgo bajo. Parece un poco engorroso este cuadro, por eso es que la última guía nos resumió todo este cuadro que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué factores de riesgo tengo que valorar? El sexo, la edad, tabaco, colesterol, glucosa alta, obesidad, la historia familiar de enfermedad cardíaca prematura. Todos esos son considerados factores de riesgo cardiovascular. El daño de órgano blanco, yo puedo tener la presión de pulso cuando tengo una diferencial muy alta, más de 60 milímetros de mercurio, eso es un predictor de riesgo. El tener hipertrofia ventricular izquierda, el tener un grosor de íntima carotidia alta o engrosada, el tener daño renal en estadio 3 es un daño de órgano blanco también, el tener microalbuminuria es tener un daño de órgano blanco asintomático, y tener enfermedad cardiovascular establecida pues ya es tener algún daño previo, ¿no? ACV, ya sea isquémico hemorrágico, enfermedad coronaria establecida, insuficiencia cardíaca, insuficiencia arterial periférica, enfermedad renal crónica estadio 4, proteinuria, ya no solo microalbuminuria, sino proteinuria, o tener una retinopatía avanzada. Eso es ya tener una enfermedad cardiovascular. Cualquier paciente que tenga alguna de estas enfermedades cardiovasculares establecidas es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Y a eso es lo que le decía que se ha tratado de concentrar o de resumir todo ese cuadro que habíamos tenido de la estratificación de riesgo en base a estos valores. Como decíamos, aquel paciente que ya tiene daño de órgano blanco, enfermedad renal, diabetes o enfermedad cardiovascular son de alto riesgo independientemente del valor de presión arterial que tenga, ¿no? Si no tienen factores de riesgo, pues serán de bajo riesgo los que están en grado 1, moderado o alto de los que están de grado 2 para arriba. Entonces, siempre tenemos que hacer un diagnóstico adecuado y tenemos que hacer una estratificación de riesgo adecuado en base a qué? En base a los factores de riesgo, en base a la presencia o no de daño de órgano blanco y en base a la presencia o no de alguna enfermedad cardiovascular establecida. Por eso les decía, no todos los hipertensos son iguales. Pregunta 4. ¿Cuáles de los siguientes cambios en los estilos de vida no es actualmente recomendado para reducir la presión arterial? No vimos la respuesta aquí. La respuesta aquí, como ya ustedes habrán definido, pues es la mujer con un promedio domiciliario por encima de 135/85, ¿no? Dijimos que el promedio diurno de presión arterial es igual, si más de 135/85, por eso es que la primera alternativa es incorrecta. El nocturno de presión arterial es 120/70 para diagnóstico. La presión arterial en consultorio es mayor de 140/90 y bueno, no todos son hipertensos. Vamos con la siguiente pregunta, si todavía están allí. ¿Cuál de los siguientes cambios en los estilos de vida no es recomendado para disminuir la presión arterial? Vamos, chicos.
Vamos a ver cómo quedó la votación. Han votado 19. ¿No se animan? 21. Ah, muy bien. Casi la mitad. A ver cómo quedó. Ya. Vamos a ver, vamos a revisar las alternativas y vemos luego la respuesta correcta. Bueno, el tratamiento se basa en dos estrategias, no farmacológica y farmacológica. Lo inicial que deberíamos hacer es la terapia no farmacológica, ¿no? Todas las estrategias, independiente del grado de hipertensión que uno tenga, pues establece como primera medida de tratamiento las intervenciones en los estilos de vida. Y una vez que yo actúe sobre los estilos de vida, pues pasaré a dar tratamiento de acuerdo a mi estatus de hipertensión. Si yo tengo un hipertenso de grado 1, pues daré tratamiento farmacológico inmediato para aquellos pacientes de riesgo cardiovascular alto o muy alto. Por eso les decía, estratificar es importante, porque dependiendo de eso yo voy a ver a quién voy a tratar o no. Si mi paciente es de bajo riesgo o de riesgo moderado, no tiene enfermedad cardiovascular, puedo yo iniciar solo con estilos de vida y si después de 3 a 6 meses de estilos de vida saludable no controla, recién podré iniciar tratamiento farmacológico. Pero si controla de manera adecuada, bajando de peso, haciendo ejercicios y las otras actividades que vamos a ver, pues ese paciente pudiera mantenerse solo con tratamiento no farmacológico. A partir del grado 2, 160 de sistólica y 100 de diastólica, a partir del grado 2, todos los pacientes deberían recibir terapia farmacológica. De manera práctica, ustedes tienen un paciente hipertenso que tiene de 160 sobre 100 para arriba, debería recibir terapia farmacológica. Ojo, 160 sobre 100 para arriba que yo haya confirmado, no en una primera visita tampoco, ¿okay? Que yo haya confirmado que es hipertenso, debería recibir tratamiento farmacológico. Si tiene menos de eso y no tiene factores de riesgo, puede iniciar con estilos de vida saludables simplemente. ¿Qué estilos de vida saludable han demostrado reducción de la presión y reducción de mortalidad? Pues estos factores. Bajar la sal, consumo moderado de alcohol, el mayor consumo de una dieta sana en general, frutas, hortalizas, bajo de grasas, bajar de peso, hacer ejercicio y no fumar. Vemos que casi todos tienen indicación 1A, solo el no fumar, indicación 1B, poquito menor de nivel de evidencia, pero están todas indicadas y validadas para bajar la presión. ¿Cuánto bajan la presión? Pues entre 5 milímetros de mercurio de sistólica, casi 3 milímetros de diastólica para la reducción de sal. El otro que baja más la presión arterial es el ejercicio y la dieta. Son las 3 estrategias que han demostrado mayor reducción de los niveles de presión arterial. Los suplementos de calcio, magnesio, esos no han demostrado reducción de presión. ¿Hasta cuánto voy a bajar la presión? ¿Cuál va a ser mi objetivo de presión? De manera general, 140/90 es el objetivo de descenso de presión arterial en todos los pacientes. Esa es mi primera meta. La primera meta que yo voy a tener es bajarlo por debajo de 140/90. Si me tolera bien, pudiera intentar bajarlo a menos de 130/80, siempre y cuando haya buena tolerancia. En pacientes menores de 65 años, lo ideal es buscar llegar a 130/80. Pero ojo, no menos de 120/70. Es decir, entre 120 y 130 será mi objetivo. Tampoco me puedo bajar mucho la presión arterial, porque bajar demasiado la presión arterial también implica incrementar el riesgo de complicaciones. ¿Ok? Entonces tengo que bajarlo, pero no tanto. En los mayores de 65 puedo ser más permisivo, menos de 140/90 debe ser mi nivel meta de presión arterial, pero no menos de 130/80. Independientemente del nivel de riesgo o si el paciente tiene o no alguna enfermedad cardiovascular establecida. ¿Y cuál es la meta de diastólica? Menor de 80 milímetros de mercurio, lo ideal, independientemente del riesgo y de las comorbilidades. Quinta y última pregunta. Vamos a ver cómo quedó la anterior.
bueno, ya se habrán dado cuenta que la respuesta aquí, ¿cuál es? Suplementos de magnesio y calcio, ¿no? El consumo moderado de alcohol sí está permitido como estrategia, lo que no está permitido es el consumo excesivo de alcohol. Incluso la guía lo pone como una indicación 3A, el no llegar al grado de embriaguez, ¿no? Ok, no, eso es una estrategia que no debería hacerse. Bajar de peso sí es una estrategia recomendada para bajar la presión y obviamente el ejercicio también. Ok, vamos con la siguiente y última pregunta. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de antihipertensivos no debe ser utilizadas en el tratamiento de la hipertensión arterial? IECAS diuréticos, ARA2 calcio antagonistas, ARA2 diuréticos, IECAS ARAS, IECAS beta bloqueantes. ¿Cuál de estas estrategias yo no debería utilizar en el manejo de un paciente con hipertensión? Vamos, chicos, vamos. Tenemos 50 en el auditorio, pero menos de la mitad votan. Bien, vamos a ver cómo quedó la votación. Ajá, muy bien, me parece muy bien. La mayoría ha acertado la respuesta correcta. 71% ha marcado que no deberíamos combinar IECAS con ARAS2. Muy bien. Entonces, habíamos mencionado el continuum cardiovascular. Dentro de todos esos factores del continuum cardiovascular, dijimos que el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona era el que estaba involucrado en la mayoría de estos factores, ¿no? Habíamos dicho que el malo de la película era la angiotensina 2. Por lo tanto, eso es lo que teníamos que bloquear. Y uno puede bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona bloqueando la enzima convertidora de angiotensina en un grupo que se llama inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Aquí están todos los priles, captopril, enalapril, ramipril. Podemos disminuir la presión bloqueando el receptor, la unión de la angiotensina 2 a su receptor AT1, que como decíamos tenía todos estos efectos deleterios dentro del sistema vascular. Y aquí tenemos a todos los sartanes, los sartán, valsartán, telmisartán, irbesartán y otros sartanes más. Tenemos los beta bloqueantes que pueden actuar disminuyendo la renina, inhiben la renina. Existe un grupo farmacológico que son los inhibidores propios de la renina y también unos bloqueantes de la aldosterona que también pueden utilizarse en casos de hipertensiones resistentes, ¿no? Fundamentalmente esas estrategias que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En resumen, son estas drogas, los diuréticos, son parte de la estrategia de tratamiento, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas receptor de angiotensina o los ARA2, los calcio antagonistas, beta bloqueantes y otros antihipertensivos que pueden ser utilizados. Las líneas verdes son las combinaciones más usadas, es decir, yo puedo usar diurético tiacídico combinado con ARAS, combinado con YECAS, combinado con calcio antagonistas. Yo puedo usar un YECA combinado con un calcio antagonista, puedo usar un ARA2 combinado con un calcio antagonista y la combinación prohibida, y eso es lo que tienen que tener bastante consideración, es que yo no puedo combinar un YECA con un ARA2.
eso es una combinación prohibida por riesgo de daño renal y riesgo de hipercalemia. ¿Ok? Las líneas punteadas en negro son combinaciones también posibles, pero que tienen menos evidencia de beneficio clínico, pero pueden ser utilizadas también. Entonces, ¿cómo inicio yo el tratamiento de un paciente hipertenso? Pues combino. De inicio, debería yo iniciar con terapia combinada. ¿Ok? Cuando considero monoterapia, y eso está en el cuadrito de la izquierda, yo considero monoterapia, es decir, una sola droga, cuando tengo un hipertenso de grado 1 y riesgo bajo. Un hipertenso de grado 1 de bajo riesgo, yo puedo considerar solo monoterapia. O aquel abuelito por encima de 80 años, que son adultos frágiles con riesgo de bajarles mucho la presión, en esos comienzo con una sola droga. Iré monitorizando y dependiendo de sus niveles de presión, pues podré aumentar. Pero si no, pues solo una droga. En el resto, yo debería iniciar con terapia doble, con terapia combinada. ¿Y qué voy a combinar? Uno tiene que ser o un YECA o un ARA. Hemos dicho, no los dos. Puedo escoger cualquiera de los dos. ¿Ok? Y lo combino o con un bloqueante de canal de calcio o calcio antagonista o un diurético. ¿Ok? Si con esa combinación no logro controlar la presión, pues combinaré YECA o ARA más el bloqueante canal de calcio más el diurético. Y si no logro controlar la presión con las 3 drogas, pues lo consideraré un hipertenso resistente y ahí echaré mano a la espironolactona, a los beta bloqueantes o algún otro diurético que también haya demostrado beneficio, que pudiera ser también. ¿Ok? Entonces, más o menos ese es el algoritmo de cómo yo voy a iniciar la terapia. Obviamente hay algunos pacientes que van a tener mayor indicación de uno que otro medicamento. La idea de iniciar medicamento, como les mencionaba, se trata de iniciar medicación combinada en un solo comprimido. La idea es disminuir el número de fármacos. Es diferente decirle al paciente tienes que tomar 3 pastillas diferentes a decirles toma una sola pastilla que tiene ya las 3 incluidas en un solo comprimido. Esto mejora la adherencia, mejora las tasas de control, reduce las tasas de complicaciones porque el paciente se vuelve más cumplido con su tratamiento. Tomar 3 a tomar una, pues obviamente el paciente es más cumplido cuando toma una sola pastilla por 24 horas que logre controlar su presión. Como les decía, hay grupos de pacientes con alguna enfermedad crónica que son más, digamos que son más de elección de algún grupo farmacológico en especial. Por ejemplo, los adultos mayores son mejor controlados con diuréticos y calcio antagonistas, igual que los pacientes de raza negra. En un diabético, en un paciente con enfermedad renal, YECAS o ARAS son los de elección. ¿Okay? BRAT es lo mismo que ARAS, por si acaso. En un paciente con enfermedad coronaria o con insuficiencia cardíaca, beta bloqueantes, YECAS, calcio antagonistas son de elección, paciente infartado, beta bloqueantes son de elección en su esquema de tratamiento. ¿Sí? Tenemos que escoger al paciente y dependiendo de su condición de riesgo o su comorbilidad, escoger el fármaco también. No es una receta de cocina que a todos los hipertensos los vamos a tratar igual ni a la misma dosis. ¿Okay? Tenemos que valorar, como les decía, el nivel de presión, su estatus de riesgo cardiovascular, su comorbilidad y en base a eso buscar mi nivel meta y la droga que yo voy a utilizar. En el seguimiento, pues se puede hacer al inicio cada 2 a 4 semanas hasta alcanzar su nivel objetivo de presión y luego ya podemos espaciar un poco más las visitas. En pacientes estables hacer monitoreo en domicilio. Incluso ahora se hace ya monitoreos electrónicos también que pueden trasladarse información para poder valorar a estos pacientes y se aconseja evaluar factores de riesgo y daño de órgano blanco al menos cada 2 años. Dentro de las complicaciones crónicas, un paciente puede tener varias evoluciones, ¿no? Si el paciente es un paciente bien controlado, probablemente se evite hacer estas complicaciones crónicas. Pero si es un paciente muy mal controlado, pues va a terminar haciendo enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, infartos, falla cardíaca, enfermedad renal, retinopatía, todas las comorbilidades que habíamos visto en el continuum cardiovascular y a la larga, pues a muerte cardiovascular. En conclusión, mientras más temprano sea el diagnóstico, mejor. Tenemos que utilizar o echar mano a las estrategias fuera de la consulta para poder llegar a un diagnóstico correcto y a un seguimiento adecuado.
Tenemos que estratificar el riesgo cardiovascular en los pacientes, buscar condiciones asociadas, buscar daño de órgano blanco y tratar de cumplir las metas y tratar de que el paciente sea adherente a su tratamiento, ¿no? Bueno, ustedes como estudiantes, la mayoría de ustedes, pues hay que prevenir la enfermedad, ¿no? Hay que prevenir fomentando los estilos de vida saludable. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Fomentar los estilos de vida saludable, ejercicio, dieta, consumo moderado de alcohol, evitar el exceso de consumo de alcohol, mantener un peso adecuado y si podemos actuar antes incluso en lo que se denomina prevención primordial, es antes que llegue la enfermedad, ¿no? Desde niños hay que fomentar hacer dieta adecuada, ejercicios adecuados, evitar la obesidad infantil, que son uno de los condicionantes a que el paciente de adulto sea hipertenso, sea diabético o tenga alguna enfermedad cardiovascular. Bueno, a todos muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado clara la exposición, pero si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pues estamos para conversar. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden dejarlo en los comentarios o pueden prender sus micrófonos. Pueden prender su micro, no tengan miedo. No hemos visto la respuesta. Aquí. Bueno, esa era la respuesta correcta. Ya hemos visto que las otras combinaciones sí son probables de usar, sí son probables de combinar. Y a ver quién ganó. Bueno, yo también voté, así que por eso estaba ahí. Camila. Bueno, hay varios que están iguales. Camila, Stephanie, Alonso, Manuel. Muy bien, 4 de 5. Está muy bien. Así que todo muy bien. Yo voté para probar cómo iba la plataforma, así que está muy bien. Bueno, la primera vez que aplico este app, así que me ha parecido bastante interesante, como les decía, aprovechando todas las estrategias virtuales que nos da esta cuarentena, así que hemos aprendido algo nuevo para alguna próxima oportunidad. ¿Alguna pregunta, chicos? No sean tímidos. Uy, me están preguntando en una crisis hipertensiva. Bueno, la crisis hipertensiva es otro tema, esa es otra exposición, pero hay que definir igual, una crisis hipertensiva uno tiene que escoger la droga en base al daño de órgano blanco agudo en este caso, ¿no? Es diferente tratar una emergencia hipertensiva con un accidente cerebrovascular, un accidente antihipertensivo con un edema agudo de pulmón, una emergencia hipertensiva con una disección de aorta. Uno tendría que definir primero qué tipo de emergencia hipertensiva tenga. De manera general, lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en un accidente cerebrovascular con emergencia hipertensiva, no bajes la presión a menos que la presión esté por encima de 220 la sistólica y por encima de 120 la diastólica. Si está en esa condición, que eso es más o menos tener una PAM de 150, solo allí bajes la presión, porque si no vas a aumentar la zona de penumbra y vas a incrementar la isquemia. Salvo que sea un stroke isquémico que lo vayas a trombolizar. Ahí sí tienes que bajarle la presión. El punto objetivo allí es 180 con 100. Le bajas la presión a ese nivel para que le puedas administrar tu trombolítico. En el resto, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca con urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva, la nitroglicerina es lo indicado, ¿no? Te va a bajar la presión y te va a disminuir la precarga también. En disección de aorta, la betalol es la elección, muchas veces no lo tenemos, pero beta bloquear al paciente es lo primordial en una disección de aorta. Primero lo beta bloqueamos y luego le podemos dar nitritados, ¿no? Nitroglicerina. No tenemos nitroprusiato actualmente, que antes era el que bajaba más rápido la presión, pero nitroglicerina es una opción, pero en una disección de aorta primero tenemos que beta bloquear. En ancianos, si se indica el tratamiento en monoterapia, ¿se preferiría dar un diurético antes que un bloqueador de canal de calcio o ambos son igual de eficaces? Ambos son igual de eficaces, pero también
igual, antes de escoger un tratamiento, vean si tiene algún factor, alguna alteración metabólica que pueda contraindicar el medicamento. De manera general, cuando yo voy a indicar un fármaco, tengo que ver a quién se lo voy a dar y si tiene alguna contraindicación, y eso implicaría tener en cuenta los efectos colaterales del medicamento. Por ejemplo, si tengo un abuelito o abuelita que tiene insuficiencia venosa y se le hinchan las piernas, un bloqueador de canal de calcio puede hinchar las piernas. El amlodipino puede hinchar las piernas. Entonces, de preferencia, no darle un bloqueador de canal de calcio en ese caso. Y en ese caso ahí sería mejor un diurético. Si tengo un abuelito que tiene ácido úrico alto, por ejemplo, o tiene gota, pues el diurético ahí estaría contraindicado. Ahí le convendría más un bloqueante canal de calcio. Si no puedo dar ninguno de los dos, puedo darle un YECA o un ARA como alternativa. Pero, digamos, las dos pueden escogerse, pero depende del paciente también. Es recomendable dar captopril sublingual. Los estudios que se han hecho comparando captopril sublingual versus captopril vía oral dan el mismo resultado. Es decir, lo mejor es que se lo tome si es que lo indicas. Pero, ojo, captopril no se debería indicar en una emergencia hipertensiva. Lo puedes usar en una urgencia hipertensiva. Urgencia es que el paciente tenga elevaciones súbitas de la presión, pero sin complicación aguda, sin daño vascular agudo. Pero si tú tienes una urgencia hipertensiva y le vas a indicar captopril, lo mejor es que se lo tome, porque al final ponerlo sublingual puede terminar generándole daño en la mucosa. ¿En qué casos podemos dar losartán y en qué casos captopril o no hay diferencia? En realidad yo puedo escoger cualquiera de las dos. Puedo escoger un YECA y si el paciente no tolera el YECA, puedo pasar a un sartán, ¿no? Cualquiera. Cuando digo que no tolera un YECA, cuando tiene tos por el YECA, que es un efecto colateral frecuente, o cuando tengo angioedema por el YECA, que también es una posibilidad. Si tengo alguna contraindicación o el paciente no tolera un YECA, pues puedo pasar a los sartán. De manera general, yo puedo escoger cualquiera de las dos de inicio. ¿Ya? Pero los sartanes, digamos, ya viendo cuestión de costos, los sartanes son un poquito más caros que los YECAs. Si es un paciente que no tiene muchos recursos, pues puede usar un YECA, pero si no tolera el YECA, pues de todas maneras voy a tener que darle un sartán. ¿Qué tiempo tendría que esperar para hacer cambio de un YECA por un ARA cuando no sea efectivo? Yo hablo de falta de efectividad. Uno, que yo no debería cambiar un YECA por un ARA por falta de efectividad. O sea, los dos son igual de efectivos. Lo que pasa es que a veces lo damos mal. A veces yo veo pacientes que le indican captopril una vez al día y viene a su control y dice, no, la pastilla que me dieron no me está funcionando. No es que no le esté funcionando, se lo han dado mal. El captopril se tiene que dar 3 veces al día para que funcione bien. O enalapril, que se tiene que dar 2 veces al día para que funcione bien. Entonces, no es que yo cambie un YECA por un ARA porque no sea efectivo. Yo cambio un YECA por un ARA porque el YECA, porque soy alérgico al YECA. Allí yo puedo cambiar a un ARA. Si yo estoy con un YECA, estoy con captopril mañana, tarde y noche, en monoterapia, y tengo un control y veo que la presión no está bien, pues le combinaré con otra droga, o con un diurético o con un calcio antagonista. Cuando yo defino que no está funcionando un medicamento pasado 2 semanas de tratamiento regular, ¿ok? A veces el paciente comienza a tomar una droga y quiere que al día siguiente su presión ya esté perfecta. Eso no se va a conseguir. Por lo menos 2 semanas de tratamiento para yo poder definir si mi estrategia funcionó o tengo que mejorarla. La mejoro aumentando la dosis o combinando. Lo mejor es combinar. Si a mí me dan a escoger, te subo la dosis o te combino, lo mejor es combinar. Combinando a dosis bajas consigo mejor control y menor efectos colaterales de las drogas porque los efectos colaterales dependen de la droga, de la dosis de la droga. A más dosis, más riesgo de efectos colaterales. ¿Qué porcentaje se puede disminuir la presión arterial en una emergencia hipertensiva? Igual, depende de la condición. Si tú tienes un paciente que viene con una disección de aorta, el concepto es bájale la presión lo máximo que se pueda, lo máximo tolerable. Si puedes menos de 160, mejor.
Pero si viene un accidente cerebrovascular, no más del 25% en las primeras 24 horas. No hay que ser agresivos allí, porque allí bajas la perfusión cerebral y empeoras el accidente cerebrovascular. Si tienes una emergencia hipertensiva con un edema agudo de pulmón, bájale rápido la presión a menos de 130/80. ¿Qué efectos produce los sartán en supuestos pacientes de hipertensión? Uno, que los supuestos pacientes hipertensos no se tratan hasta que se confirme la enfermedad. Y no es que solo el losartán, todos los antihipertensivos que yo se las dé a un paciente que no es hipertenso, le puede bajar mucho la presión y eso incluso incrementa mortalidad. Si yo trato a alguien que no lo amerita, le voy a aumentar su riesgo de mortalidad, no en una semana, no en un mes, a largo plazo ciertamente, pero lo ideal es confirmar primero la enfermedad. Tengo un familiar que tomó ese medicamento pensando que controlaba su presión, pero lo dejó de tomar por signos de dolor a nivel del corazón. Bueno, si tuvo dolor a nivel del corazón, lo que hay que hacer es descartarle alguna otra comorbilidad. Las pastillas no generan dolor de corazón. Si tiene dolor de corazón, puede ser probable que tenga enfermedad coronaria asociada y por eso es que le duela su corazón. Lo importante es medir la presión. Otra cosa que hay que quedar en claro, el seguimiento del paciente hipertenso no se basa en síntomas, porque muchas veces la hipertensión es asintomática. Yo puedo monitorizar tratamiento, puedo incrementar dosis o puedo decirle al paciente, ok, estás perfecto, siempre y cuando yo demuestre que sus niveles de presión arterial están adecuados. Si no, no. ¿En qué casos es preferible escoger alfa-metildopa? Alfa-metildopa se escoge cuando todos los otros medicamentos no sean posibles de darle al paciente. Por ejemplo, una gestante, no puedo dar IECAS, no puedo dar ARAS, puedo darle calcio antagonista, cierto, pero ahí la elección sí es darle alfa-metildopa en una gestante. El otro grupo es aquel paciente con enfermedad renal crónica severa, avanzada, que no está en diálisis. Ese paciente debería recibir alfa-metildopa porque no le puedo dar IECAS, no le puedo dar ARAS, puede que ya esté con calcio antagonistas, diuréticos tipo furosemida y que no me controle la presión, pues allí daré alfa-metildopa. Y digo furosemida porque en los pacientes renales no le puedo dar hidroclorotiazida cuando está por depuración por debajo de 30 porque ya no funciona. Tratamiento de elección en hipertensión en embarazo y en lactancia, como les decía, alfa-metildopa es la indicada. Y el otro que se puede usar son los calcioantagonistas, tipo nifedipino, por ejemplo, o amlodipino. Betabloqueantes también se pudieran dar, sobre todo en la lactancia. En el embarazo se trata de evitar betabloqueantes si es que la paciente va a ir a parto natural, porque puede disminuir las contracciones, así como el calcio antagonista también puede disminuir las contracciones en el trabajo de parto. Y los betabloqueantes a edades precoces de la gestación pueden inducir retardo de crecimiento intrauterino. Por eso es que ahí alfa-metildopa es la elección. Doctor, una pregunta. En el monitoreo en el consultorio se dijo que se tomaba 3 veces la presión, descartándose la primera. ¿Cuál es el intervalo de tiempo entre cada toma de presión? Ya, buena pregunta. Y eso es con respecto justamente a la técnica de la medición de la presión. La diferencia es mínimo 1 minuto. La medida entre una toma y otra es entre 1 a 2 minutos. ¿Por qué no antes? Porque si tú mediste la presión, colapsaste la arteria, tienes que darle tiempo a la arteria para que recupere su elasticidad. Mínimo 1 minuto de diferencia entre medidas de presión arterial. Listo, doctor. Doctor, una pregunta también que me quedó desde esa vez que fui a su consultorio, entre la diferencia de hipertensión de bata blanca y efecto de bata blanca. Creo que una vez le hice una pregunta a un residente, me quedé con esa duda. ¿Y no buscaste la respuesta? No la he encontrado, doctor. Bueno, sí está la respuesta, sí está la pregunta. Una cosa es tener efecto de bata blanca y otra cosa es ser hipertenso de bata blanca.
el efecto de bata blanca se considera cuando la variación de la presión en consulta y en un monitoreo ambulatorio tenga una diferencia en promedio 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, el concepto es que todo hipertenso de bata blanca tiene efecto de bata blanca, pero no todo efecto de bata blanca es considerado un hipertenso. No sé si se entiende el trabalengua. Yo puedo tener un hipertenso crónico que también tenga bata blanca, efecto de bata blanca. Es decir, el paciente puede venir a la consulta, por ejemplo, viene con presión en 140/90. Yo le hice vamos a ponerlo al revés, tiene 160/90 de presión en el consultorio. Le hago un mapa y me sale en 140/90. Es hipertenso, pero también tiene efecto de bata blanca, porque la diferencia estaba de 20 puntos. ¿Me dejo entender, no? Sí, doctor, sí, Ya, sí, ya lo como que entendí. puedo tener el otro paciente que tuvo 145/90 de presión arterial en el consultorio y en el mapa tiene 120/70. Tiene una diferencial grande, tiene efecto de bata blanca, y tiene hipertensión de bata blanca. Ese no es hipertenso, pero sí tiene efecto de bata blanca. Ok, doctor, entendido. Gracias. Muchas Ok. gracias. Y si está escrito, todo está escrito, como dice mi maestro, el doctor Medina. Todo está en los libros. Todo está en los libros o en la red. Ahora ya no hay excusa. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, en realidad ha sido un gusto haber participado con ustedes. Y como te decía Fabián, cuando gusten, si hay alguna otra oportunidad, estamos para colaborar. Y bueno, a Listo, ustedes doctor, muchas deseándole, gracias. Gracias por su tiempo. es mi casa, así que desearle lo mayor de los éxitos a todos ustedes. Sé que son momentos difíciles para la universidad, para todos en general. Y como les digo, aprovechen esta situación. Hay nuevas estrategias para poder seguirse capacitando, seguir adquiriendo conocimientos, y ustedes están en esa etapa, ¿no? De adquirir la mayor cantidad de conocimientos posibles. Y como les decía, no hay excusas para no hacerlo, ¿no? Ahora la red nos permite ese tipo de interacciones, la facilidad que nos da a veces la tecnología para hacer este tipo de encuestas, que como les decía, me pareció algo curioso hacerlo. Espero que la hayan pasado bien y ojalá la puedan seguir practicando. Y bueno, cuando gusten. Listo, doctor, muchas gracias. La verdad. Saludos a todos. Ya me despido, cuídense.